El Z apareció por primera vez en el año 1969, conocido en Japón como el Nissan Fairlady Z y en los mercados internacionales como el Datsun 240Z. Con este producto, económico, confiable, hermoso y deportivo, la marca japonesa trataba de solidificar su imagen internacional y lo consiguió. Durante el primer año se vendieron más de 45.000 unidades en los Estados Unidos y el segundo más de 50.000. Y ahora tenemos oportunidad de probar a la séptima generación. Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el Nissan Z 2023. Vamos a verlo. Este carro lo desarrollaron prácticamente en paralelo con el GTR. Entonces el GTR viene a ser el hermano mayor de este. Este vendría a ser para los novatos, el GTR viene a ser para los avanzados. La Bella y la Bestia. La Bella es para bailar, la Bestia es para dominarla, para domarla. Ese es el razonamiento oficial que nos ha dado el jefe de desarrollo del Z. El nombre Fairlady lo tomaron de un musical llamado My Fair Lady. Ahí han pasado 53 años desde su lanzamiento y han querido hacer algo especial, sobre todo en el momento que está viviendo Nissan hoy, porque están redefiniendo la marca. Han tenido momentos difíciles y están tratando de resucitar como el ave fénix, y este es uno de los productos más importantes para ellos. Se enfocaron en estilo, desempeño y el sonido. Nos contaron también que para el desarrollo tomaron 5 veces más de los sketches creativos de lo normal. Al final fueron 414, llegaron de todas partes del mundo. Por el frente, empezando por arriba, techo totalmente negro, alineado con el color de los pilares. Además vemos los domos que ayudan a maximizar el espacio dentro de la cabina, bastante útil sobre todo si vas a utilizar casco. Bajando un poco más encontramos una cámara, porque este vehículo cuenta con el sistema de cruise control activo, el capó. Ya habíamos visto este domo, estaba presente en el concepto y lo han mantenido. Me gusta cómo lo han definido, no es muy exagerado, y luego tenemos esta línea que señala hacia el nuevo logo de Nissan. En las esquinas encontramos los nuevos faros. El diseño es muy interesante porque ha sido inspirado en el S30, el 240ZX, y reflejaba la luz del sistema de iluminación. Eso es exactamente lo que han tratado de imitar utilizando tecnología LED. Ese tipo de mensajes y detalles, rindiendo homenaje a los productos originales, agrega mucho valor. Por supuesto, las tecnologías que tenemos ahora son las de última generación, LEDs, proyección, y estéticamente está muy bien integrado al frente del vehículo. Bajando un poco más, vemos la parrilla rectangular. Hay algunas personas que no les ha gustado, pero quienes son conocedores de los Z saben que los originales mantenían esta parrilla rectangular. Otro de los detalles antecesores de este producto. Aerodinámicamente han tenido que hacer algunos ajustes en estas esquinas. Tomando como referencia lo aprendido en el Nissan GTR, han conseguido integrar algunos detalles que han refinado el flujo de aire. Vemos el radar, sensores, el spoiler delantero bajo. Está bien afilado, no es muy exagerado, pero se integra muy bien con el carro. Ese carro tiene un ancho de 72.6 pulgadas, 1,84 m, altura 51.8 pulgadas, 1,32 m, y la distancia con el piso, 4.8 pulgadas, 12 centímetros. Su motor es un V6 Twin Turbo 3 litros, puede producir hasta 400 caballos de potencia. Esos son hasta 298 kilowatts a 6.400 revoluciones. En cuestiones de torque, 350 libras-pie o 475 Nm entre 1.600 y 5.200 revoluciones. Ratio de compresión 10.3:1. La transmisión de serie es una manual de 6 velocidades, mientras que la opcional es una automática de 9 velocidades. En cuanto a su consumo de combustible, entre 18 y 28 millas por galón. Estos son entre 7.65 11.9 kilómetros por litro o entre 15.69 y 10.09 litros por cada 100 kilómetros. Teniendo en consideración que su tanque de gasolina puede alojar hasta 16.4 galones o 62 litros, debería darnos una autonomía aproximada entre 300 y 460 millas. Esos son entre 475 y 735 kilómetros. El peso mínimo son 3.500 libras, que son más o menos 1.580 kilos. Y el más pesado, con transmisión automática, puede alcanzar hasta las 3.600 libras, más de 1.630 kilos. Algunos detalles para señalar debajo del capó. Primero, el cobertor del motor, plástico, se ve muy bien, V6 Twin Turbo sobre el nuevo logo de Nissan.
los vemos separados a través de esta barra torsional ajustable. En las esquinas, las dos cajas que alojan los filtros de aire llevan clip, no necesitas herramientas para quitarlo. Bastante espacio entre la trompa y el motor. Por el lado largo total de este carro, 172.4 pulgadas, que son 4,38 m, y la distancia entre sus ejes, 100.4 pulgadas o 2,55 m. Empezando por las ruedas, estas son las opcionales de 19 pulgadas que vienen con el paquete Performance. Los neumáticos que tenemos al frente son los 255-40 Bridgestone Potenza. Los rotores de freno también son más grandes en esta versión, 14 pulgadas al frente, son 36 centímetros. Los destacamos por caliper rojo. Continuamos hacia la parte posterior y vemos esta línea que aparece a la mitad de lo guardafango y continúa por la parte posterior atravesando las manijas. En esta unidad han sido optimizadas para mejorar el flujo de aire, porque las manijas anteriores creaban cierta turbulencia. En la parte baja encontramos el captador de luz. Me gusta cómo lo han materializado. Vemos la parte amarilla, luego tenemos este segundo componente oscuro que crea cierto movimiento y además la ilusión de un poquito más de altura. Los espejos exteriores, como ven, tiene la carcasa negra, tenemos la luz direccional incluida. Los tallos son cortos y bien afilados y están muy bien integrados visualmente. Como ya lo había mencionado antes, el pilar A lo ha mantenido oscuro, negro, el mismo color que el techo, y continúa hacia la parte posterior. Lo que sí hemos visto, han implementado este elemento, color aluminio, define bastante bien el perfil del carro. Llegando hacia los guardafangos posteriores, han tratado de darle mucha tensión en el eje posterior para dar la ilusión de que es un corredor listo para empezar a correr, con la tensión acumulada en el eje posterior. Tenemos la chapa Z recordando al 240, y en el eje posterior tenemos los neumáticos también de 19 pulgadas, pero en este caso son un poco más anchos en la versión Performance, 275-35. Los rotores de frenos son un poquito más pequeños. Empezando por atrás, por el techo, vemos una pequeña aleta dorsal. Continuando un poco más hacia atrás, vemos que está alojada la luz del freno horizontal sobre un pequeño alerón. El parabrisas posterior es bastante largo, pero inclinado. Así que vamos a ver qué tal la visibilidad desde dentro. Vemos aquí han mantenido estos canales para estabilizar el aire y además para darle un poco de volumen. El color negro continúa hasta la parte baja, la compuerta de carga. Este alerón viene en la versión Performance. La versión Sport, la de serie, no lo trae. Los faros posteriores. Nissan ha sido muy claro, indicando que estos han tomado como inspiración los faros horizontales que traía el Nissan 300ZX, uno de los superautos de los 90. Y me parece que este diseño retro en este carro moderno les ha quedado muy bien. Como ven, están implementados a esta barra oscura que aloja el nuevo logo de Nissan y que se extiende hasta la otra esquina, integrándolos bastante bien. Y aquí vemos el emblema de Z que habíamos visto en el pilar C. Tenemos cámaras, tenemos sensores, tenemos los tubos de escape redondos, uno en cada esquina. Además tenemos el difusor, unas alas verticales. Se ve bastante bien, tendríamos que ver si es que es funcional. En cuanto a su espacio de carga, solo 6.9 pies cúbicos o 195 litros. Otro detalle es que no trae rueda de repuesto. El espacio lo han reemplazado por un subwoofer para el sistema de audio. Por otro lado, han mantenido la barra torsional posterior fija. Ok, por dentro, lo primero, tenemos los materiales plástico, pero tiene cierto colchón, o sea que están bien. Tenemos luego estas manijas, que las habíamos visto en la generación anterior del Z, las han mantenido. Y el vente de aire acondicionado incluido en el panel de las puertas, bien integrado. A mí me gustó siempre, muy bien aprovechado el espacio. Bajando un poco más, vemos mejores materiales, cuero, acolchado, con costuras. Además tenemos alcántara, donde apoyas el brazo, súper. Los botones, los mismos que habíamos visto en los otros productos de Nissan, no ha cambiado para nada. Los ajustes eléctricos para los espejos exteriores, espacio para las botellas y los vasos. Es útil, pero no para las botellotas. En cuanto al asiento, visualmente está muy lindo, muy bien construido. Tiene ese estilo como si fuera de una sola pieza, pero obviamente está compuesto por varias. El apoyacabezas, los apoyos laterales son grandes, pero están muy bien acolchados, o sea que puede acomodar gente de diferentes tallas. Los materiales que están utilizando, combinación de cuero, alcántara y luego aquí alcántara perforado, se sienten muy bien. Tenemos la extensión para poder alcanzar al cinturón de seguridad. Los ajustes,
Aquí tenemos dos rotores. Controlamos el ángulo de la banca horizontal. Con el que está más atrás controlamos la altura de la parte posterior, mientras que en el que está al frente controlamos la altura de la parte delantera. Los pedales. Tenemos aluminio y plásticos, pedal muerto pequeño. Acá a la izquierda tenemos un botón para activar y desactivar el control de tracción. Subimos. Vamos a encenderlo. El botón de encendido lo tenemos aquí en el centro. Las gráficas están muy buenas, muy buenas. Para esta generación tenemos la pantalla digital de 12.3 pulgadas de serie. Me parece que está súper chévere la forma en que las han diseñado. Es decir, tenemos dos indicadores con estilo analógico en los lados. Y luego en el centro tenemos la pantallita digital con diferentes tipos de información y la podemos controlar a través de este botón. Así es. Tenemos un menú principal. Podemos ir jugando con él. Podemos personalizar con navegación, tiempos, distancias. Esa es una de las grandes ventajas de este tipo de paneles. Mucha versatilidad. Pero en este caso Nissan no se ha complicado. Fácil de operar. La integración de los paneles está muy buena. Y los materiales siguen siendo bastante buenos. No tenemos heads-up display. Pasando al centro vemos tres indicadores. El primero a la izquierda nos da la presión de los turbocargadores. En el centro tenemos la velocidad de los turbocargadores. Y a la derecha tenemos el voltaje de la batería. El del centro, la velocidad de los turbocargadores, es una variable que están monitoreando porque han querido asegurarse que este motor tenga la mayor potencia y pueda conseguir la mayor velocidad posible, es decir, maximizando su capacidad. Y esa es una de las razones por las que han integrado la variable, la velocidad de los turbocargadores en ese carro. Bajando un poco más tenemos los vents de aire acondicionado, en este caso son horizontales. Sin duda el interior es mucho más premium que la generación anterior. Luego bajamos un poco más, tenemos la pantalla digital de 9 pulgadas. Muy buenas gráficas, fácil de utilizar, un poquito lenta. Tenemos perillas para controlar el sistema de audio, no estamos sometidos a controles touch. Y abajo tenemos una barra con diferentes botones para controlar el sistema también. También los materiales muy buenos, aquí tenemos colchón con costuras. Aquí también se va. Sí, definitivamente mucho mejor que en la generación pasada. Bajando un poco más, tenemos los rotores para controlar el sistema de aire acondicionado, similar a los que habíamos visto en la generación anterior. Bajando un poco más tenemos un espacio para poner el teléfono, el mío, el 360, perfecto ahí, y además le han puesto plástico blando, así que no se está deslizando para todos lados. Dos puertos para USB, el tipo A y el tipo C, y aquí tenemos más espacios blandos, esto sobre todo para proteger la rodilla, si estamos en el circuito. Tenemos, miren, este switch para controlar los modos de manejo. ¿Cuántos tenemos? Tenemos solo dos, estándar y Sport. Vamos a dejarlo en Sport. La palanca de cambios, diferente a la que habíamos visto en cualquier otro producto de Nissan. No me encanta, la verdad, pero es minimalista. Tenemos el botón de Park y tenemos aquí a la izquierda un botón para manipularla. Tenemos modo Drive y tenemos manual. Ah, es que tenemos paletas detrás del volante. Giran con este. Son bastante largas y se sienten premium porque son metálicas. Se sienten muy bien. Por cierto, no hemos hablado del volante. Los materiales que están utilizando, premium, cuero, liso. Las costuras se sienten bien. No tenemos parte baja plana, que en este carro a mí me hubiera gustado tener por la naturaleza del vehículo. Uno se siente un poco apretado. Eso hubiera liberado un poco más de espacio. Aunque no me siento apretado. Quién sabe, de repente en la versión Nismo, si es que la hacen. En cuanto al ajuste del volante, es manual. La gran novedad, y para mí importante, es que ahora podemos ajustarla telescópicamente. Cada vez que ajustábamos el volante, se ajustaba el panel de instrumentos. Ahora no. Prefiero tener capacidad de ajuste telescópico. Tenemos cruise control activo a la derecha. Bajando un poco más, tenemos calefacción para los asientos. Este botón para abrir la compuerta posterior. Freno de emergencia manual. Muchos estarán contentos por eso. Espacios para las botellas grandes. Aquí perfecto. Y luego podemos correr el apoyabrazo central un poco, ¿sí? Y además tiene cierto colchón, o sea que chévere. Y lo abrimos presionando este botón. Los asientos se sienten bien, muy buenos. La integración con el panel, la guantera, pequeñita. Tenemos el sistema de iluminación. Está utilizando tecnología halógena, no está utilizando LEDs. El espejo tiene un marco bastante ancho. Además tenemos las memorias para las puertas del garage. Tapasol. Tiene luz halógena, no tiene LEDs. Vamos a ver si se extiende. No se extiende, pero tiene una extensión. La bocina.
Bueno, pues vamos a manejarlo, ¿no? Vamos a aprovechar que tenemos el circuito cerrado. 0.60. Hace un buen trabajo el cambio de marcha, bastante rápidos. Quemó un poquito de cauchos. Vamos a probar launch control. Primero, el pedal de freno con el pie izquierdo al máximo, lo ponemos en drive. Dos paddles a fondo, acelerador, launch control y vamos. Bueno, como siempre, por favor, seguridad ante todo. Siempre cinturón de seguridad. Vamos a dejarlo en el modo Sport. Vamos a quitarle el control de tracción. Le quitamos el freno de emergencia. Lo pondremos en Drive. Vamos a darle una vueltita. Tenemos que salir de aquí. Tenemos que dar la vuelta. Bueno, a ver. Siempre un placer manejar un carro con tracción posterior. Lo bueno es que han mantenido la transmisión manual de 6 velocidades como una opción. Ahorita estamos con la automática porque es la única que teníamos disponible en este momento para salir a manejar por la calle. Se imaginarán, todos los periodistas se lanzaron por el manual y yo llegué tarde. La buena noticia es que tuvimos oportunidad de probar esa versión y la que estamos manejando ahora en la pista, aquí en Las Vegas. Ambas muy buenas. En general el carro está muy bueno. La transmisión manual de 6 velocidades ahora tiene una función con la que puedes subir de marchas sin necesidad de tener que sacar el pie del acelerador. Puedes mantenerlo a fondo, metes el embrague, cambias de marcha sin ningún riesgo. Además del sistema de asistencia de downshift. Entonces, este carro definitivamente mantiene la personalidad del Z que habíamos vivido en la última generación. Y es divertido, claro, es un carro que le falta un poquito de potencia en mi opinión, pero tenemos que considerar algo. Existe el GTR, el hermano mayor, el más poderoso. La hospitalidad ha mejorado significativamente. Los asientos más cómodos, los materiales son mejores, la visibilidad ha mejorado un poco también, como lo habíamos visto por fuera. El parabrisas largo, pero tenemos buena visibilidad. Puntos ciegos mínimos. Las dimensiones que tenemos en los espejos laterales adecuada. En cuanto a la sensación de manejo del carro, siento que ha evolucionado por diferentes razones. Empezando por el sistema de dirección, ahora es eléctrico. Sin embargo, han tratado de mantener la mayor cantidad de retroalimentación. Ahora que lo probamos en la pista, me hubiera gustado tener un poco más de tiempo, más vueltas a la pista para conocernos el sistema de frenos. Lo han recalibrado, dándole prioridad, comunicación con el conductor. Funciona bastante bien porque tanto cuando uno presiona y cuando retira la presión del pedal de freno, sientes esa comunicación que es necesaria, sobre todo cuando estás llevando un manejo de alto desempeño. La rigidez torsional en este carro ha aumentado significativamente, hasta 18%. Los neumáticos son más anchos, mayor superficie de contacto y además de los otros ajustes que han realizado, han conseguido mejorar la capacidad de tomar curvas en 10%. El sonido está riquísimo. No es ni muy elevado ni muy tímido. Ahora, si lo comparo con algunos de sus competidores directos, como por ejemplo el Miata, se siente más pequeño, se siente más preciso, no tan hospitalario como este. El Miata es más una máquina de conducción, de precisión. Este es más cómodo, más elegante. El Corvette C8 es mucho más grande, es otra dimensión, es motor posterior, pero sería un carro que yo también consideraría por el precio, porque estamos hablando de un carro con 400 caballos de potencia, tracción posterior, opción de transmisión manual. Muy buena opción. Por $40,000, precio inicial, no está mal. El competidor directo para este carro vendría a ser el Supra. Un nicho, carros retro. Ambos hacen un buen trabajo adaptando tecnologías nuevas, ofreciendo una experiencia de manejo adecuada para ese tipo de vehículo en esta época. Y rinden homenaje a sus orígenes. Siempre van a haber críticos, pero creo que ambas son dos buenas opciones para considerar. ¿Con cuál me quedo?
Creo que me quedo con este. ¿Saben por qué? Porque es 100% Nissan. No han tenido que depender de otras marcas para su desarrollo. Buen trabajo, buen trabajo. Este carro es divertido, fácil de manejar. Y cumple con mis expectativas. Ahora ojalá veamos una versión Nismo pronto. Esa sí sería un poco más divertida para llevar a la pista. Así que ahí lo tuvieron al nuevo Nissan Z 2023. El precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en $41.000 en la versión Sport. Luego está la Performance por $51.000 y finalmente la edición de lanzamiento limitada a solo 240 unidades, la Proto. Esa arranca en $54.000. Si te gustó este video, déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito, suscríbete, pe. Y si no te gustó, quiero saber por qué, déjame un comentario aquí abajo. Yo soy Jaime Gabaldoni, los veo muy pronto, no se mueran.